Imagina despertar un día y descubrir que tu ciudad está sumida en el miedo. Durante finales de los años 70 y principios de los 80, Atlanta, Georgia, vivió una pesadilla aterradora que se apoderó de sus calles. Una serie de desapariciones de niños y jóvenes dejó a la comunidad aterrorizada y confundida. ¿Quién estaba detrás de esta ola de horror? La respuesta a esta pregunta se encontraría en la figura de Wayne Williams, un joven que soñaba con la fama pero que se convertiría en el rostro del mal en un caso que capturaría la atención nacional. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, no te querrás perder ninguno de nuestros videos. Wayne Bertrand Williams nació el 27 de mayo de 1958 en un entorno donde sus aspiraciones artísticas parecían estar destinadas al fracaso. Desde muy pequeño mostró un interés por la música y la actuación alimentado por un deseo ardiente de convertirse en una figura pública. A lo largo de su juventud participó en diversas actividades artísticas y llegó a ser conocido en su vecindario como un joven carismático, aunque también algo extraño. A pesar de su deseo de destacar, Wayne enfrentó múltiples desafíos, incluida la dificultad de ser un joven afroamericano en una sociedad marcada por tensiones raciales. En la escuela secundaria, Wayne comenzó a mostrar un interés particular por la fotografía y la radio. Soñaba con convertirse en un presentador de televisión y para ello se sumergió en el mundo de la producción audiovisual. Su amor por el espectáculo se convirtió en una obsesión, llevándolo a hacer audiciones y participar en producciones locales. Sin embargo, a pesar de su dedicación, su carrera no despegó como él esperaba. Las frustraciones acumuladas en su vida personal comenzaron a pesar sobre él y su anhelo de fama se vio empañado por la falta de oportunidades. Un contexto de terror. Desapariciones en Atlanta. A finales de los años 70, Atlanta se convirtió en el escenario de una serie de desapariciones de niños y jóvenes, muchas de las cuales tenían en común su raza y su situación socioeconómica. Entre 1979 y 1981, más de 30 niños y adolescentes desaparecieron y muchos de ellos fueron encontrados muertos en condiciones horripilantes. La comunidad se alarmó y las autoridades se vieron abrumadas por la magnitud de la situación. Las desapariciones comenzaron con el caso de Edward Hope Smith, un joven de 14 años que fue visto por última vez en 1979. Su cuerpo fue encontrado poco después y su muerte fue seguida por la desaparición de otros niños, lo que llevó a una creciente preocupación en la comunidad. Los padres, aterrados por la posibilidad de que sus hijos fueran las próximas víctimas, comenzaron a restringir sus actividades, mientras que los medios de comunicación cubrían intensamente la crisis. La angustia y el miedo se apoderaron de Atlanta, creando un ambiente de desconfianza y desasosiego. La policía de Atlanta intensificó sus esfuerzos para resolver los casos de desaparición, pero a menudo se encontraron con obstáculos. Muchos de los jóvenes desaparecidos eran parte de comunidades marginalizadas, lo que complicaba aún más las investigaciones. Los detectives se sintieron frustrados y las familias afectadas comenzaron a perder la esperanza. El clima de pánico en la ciudad no solo se manifestaba en el aumento de la vigilancia por parte de los padres, sino también en la creciente demanda de justicia por parte de la comunidad. En medio de esta atmósfera tensa, Wayne Williams estaba a punto de convertirse en el centro de atención. Con el tiempo, las investigaciones llevaron a las autoridades a establecer un vínculo entre las desapariciones. Los cuerpos de varios niños fueron encontrados en el río Chattahoochee, lo que sugirió que había un asesino en serie que operaba en la región. A medida que la atención mediática aumentaba, la presión sobre la policía se intensificó y la comunidad clamaba por respuestas. Wayne Williams, aunque no era un sospechoso inmediato, se presentó como una figura intrigante en medio de la confusión. Era un joven que había tenido problemas con la ley en el pasado, pero sus crímenes anteriores eran menores y no lo relacionaban directamente con las desapariciones. Sin embargo, su deseo de ser visto y escuchado se convirtió en un factor importante en la investigación. A menudo se le veía merodeando por los barrios donde desaparecían los jóvenes, lo que levantó sospechas. El 21 de mayo de 1981, Wayne fue arrestado en relación con las muertes de dos adolescentes, Patrick Balthazar y Jimmy Ray Payne. Las autoridades habían estado monitoreando su comportamiento y su conexión con las áreas donde los cuerpos fueron encontrados. Durante el interrogatorio, Wayne mostró un comportamiento errático y defensivo, lo que solo alimentó las sospechas. Se le acusó de haber estado en posesión de materiales que coincidían con las pruebas encontradas en la escena del crimen, y su nombre comenzó a aparecer en las portadas de los periódicos como el principal sospechoso. El juicio, la lucha por la verdad. El juicio de Wayne Williams comenzó en 1982 y rápidamente se convirtió en un espectáculo mediático. La sala del tribunal se llenó de reporteros, curiosos y familiares de las víctimas, todos ansiosos por conocer la verdad detrás de las horribles desapariciones. La acusación presentó pruebas que vinculaban a Williams con varios de los asesinatos, mientras que su defensa intentó desacreditar las pruebas y presentar a Wayne como una víctima de prejuicios raciales y de una cacería de brujas.
Si estás listo para poner a prueba tu ingenio y habilidades de investigación, te pongo en el enlace de la descripción el juego más realista de escenas y caso de crimen a resolver, donde podrás ser un auténtico detective, explorando pistas y descubriendo al verdadero culpable. Las declaraciones de los testigos fueron desgarradoras. Familias enteras se presentaron para compartir sus historias de pérdida y desesperación. El testimonio de un ex compañero de clases de Williams sugirió que había comportamientos inusuales y perturbadores en su juventud, lo que dio peso a la teoría que podría ser responsable de las muertes. Sin embargo, la defensa argumentó que muchas de las pruebas eran circunstanciales y que la policía había apresurado la investigación debido a la presión pública. A medida que avanzaba el juicio, la atención se centró en la falta de evidencia física sólida que incriminara a Williams directamente en los asesinatos. La defensa presentó la idea de que su estatus como un hombre afroamericano en un contexto de creciente racismo había contribuido a su acusación. No obstante, el jurado se vio obligado a considerar todas las pruebas presentadas y al final encontró a Williams culpable de 2 cargos de asesinato en julio de 1981. Wayne Williams fue condenado a cadena perpetua por los asesinatos de 2 de los jóvenes desaparecidos, aunque se le había vinculado a varios otros crímenes. La falta de evidencia concreta impidió que se le presentara más cargos. Sin embargo, la condena de Williams fue suficiente para satisfacer a una comunidad que había estado clamando por justicia. Su arresto y juicio causaron un gran revuelo en Atlanta y muchos creían que el caso estaba finalmente resuelto. Sin embargo, la historia de Wayne Williams no terminó con su condena. Durante los años siguientes surgieron dudas sobre su culpabilidad en algunos de los otros asesinatos. A pesar de haber sido declarado culpable, algunos creían que no era el único responsable de la ola de crímenes que había aterrorizado a la ciudad. Las preguntas sobre su conexión con otros casos seguían sin respuesta, lo que llevó a un debate sobre la justicia y la verdad en el sistema penal. La historia de Wayne Williams y las desapariciones de niños en Atlanta dejaron cicatrices duraderas en la comunidad. Aunque la condena de Williams fue vista como un triunfo, muchos familiares de las víctimas aún luchaban con el dolor y la pérdida. Las comunidades afroamericanas de Atlanta sintieron el impacto desproporcionado de los asesinatos y la falta de atención que habían recibido durante las investigaciones iniciales. Los acontecimientos también generaron un diálogo sobre la seguridad de los niños y la responsabilidad de las autoridades para proteger a los más vulnerables. La historia de El Monstruo de Atlanta se convirtió en un símbolo de las luchas que enfrentan las comunidades marginalizadas y la necesidad de una mayor vigilancia y cuidado en la protección de los niños. A lo largo de los años, Wayne Williams se ha convertido en un personaje polémico. Algunos lo ven como un monstruo, mientras que otros creen que fue víctima de un sistema que falló en proteger a la comunidad y que al mismo tiempo también falló en procesarlo de manera justa. A medida que se revisan los casos de las desapariciones de Atlanta, la narrativa en torno a Williams continúa evolucionando. A pesar de su condena, Wayne Williams ha mantenido su inocencia a lo largo de los años. En entrevistas y declaraciones desde prisión, ha afirmado que no es culpable de los asesinatos por los que fue condenado, lo que ha alimentado el debate sobre la justicia en su caso. A lo largo de su encarcelamiento, ha presentado varias apelaciones argumentando que las pruebas en su contra eran insuficientes y que su condena fue producto de prejuicios raciales. Además, la historia de Wayne Williams ha sido objeto de libros, documentales y programas de televisión, lo que ha mantenido vivo el interés en su caso. Estas representaciones a menudo generan debates sobre el sistema judicial, la racialización del crimen y la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. La narrativa de El Monstruo de Atlanta ha evolucionado de ser un simple caso criminal a un tema de discusión sobre la justicia social y la equidad en el sistema legal. El caso de Wayne Williams y las desapariciones de niños en Atlanta sigue siendo un recordatorio escalofriante de cómo la maldad puede infiltrarse en comunidades inocentes. Las lecciones aprendidas de esta tragedia han dejado una huella en la historia de la ciudad y han contribuido a la lucha por la justicia y la seguridad de los niños en el futuro. A medida que las generaciones futuras revisan este oscuro capítulo de la historia, es importante recordar las voces de las víctimas y la necesidad de proteger a los más vulnerables en nuestra sociedad. La historia de Wayne Williams es más que la de un hombre acusado de ser un monstruo. Es un llamado a la acción para que todos asumamos la responsabilidad de cuidar y proteger a nuestros niños, asegurando que el horror de Atlanta nunca vuelva a repetirse. Si has llegado hasta aquí, me encantaría saber qué te ha parecido el video y por supuesto no te vayas sin suscribirte. ¡Hasta la próxima!